Bendiciones una vez más. Nos da mucho gusto poder llegar ahí donde usted está. Gracias por conectarse aquí en este programa Lazos Familiares. Estamos muy, muy bendecidos y agradecidos con todos ustedes que nos han estado siguiendo, siempre nos ponen un like y siempre comparten la transmisión o el programa que tenemos hoy. Estamos muy, muy bendecidos. Tenemos una visita muy, muy especial. Están con nosotros el pastor Donald Franz y su esposa Silvia, que conducen el ministerio Fortaleciendo Familias y son pastores de la Iglesia de Dios en Oklahoma City. Está también conmigo el pastor Abraham, que también es coanfitrión de este programa. Así que antes de empezar queremos que nos brinden un saludo todos. Y pues si usted principalmente agradecerle que se vuelve a conectar con nosotros. Pastor Donald, una bendición tenerles por acá, a usted y a su esposa. Si nos da un saludo a la audiencia. Bien, gracias. Un honor. Muchas gracias por estar juntos hoy. Sé que no es casualidad. Así es, Dios así es un es. Dios de propósitos. Así es, estamos muy contentos. Vivimos en Oklahoma, tenemos 4 hijos, ya uno casado que nos regaló un nieto. Así que todavía 3 solteros, pero muy bendecidos, muy, muy felices, sirviendo todos juntos al Señor. Gloria al Señor. Pastor Abraham. Amén. Pastores, bienvenidos a Houston. Gracias. Bienvenidos a la familia de Faro de Luz. En abril los conocimos, pero de lejecitos. Vimos la conferencia suya y después en el pasillo por ahí nos saludamos muy ligeramente. Pero tenerles acá es una gran bendición. Gracias. Así es que pues nos sentimos bendecidos de que puedan brindarnos este tiempo para bendecir a las familias a través de lazos familiares. Gracias. Amén. Amén. Como decía el pastor Abraham, fuimos muy bendecidos de poder estar en la conferencia de Enfoque a la Familia en abril, en el Summit 2023. Y ahí conocimos a los pastores Franz ministrando poderosamente en temas de la familia. Y hoy lo hemos invitado para que esté no solo en este podcast, él va a estar ministrándonos hoy en la noche, va a estar en el campus de North Houston. El día de mañana tenemos una gran celebración que es uno de los eventos más importantes del Ministerio de Matrimonios, que es nuestra gran cena de gala. Yo sé que algunos de ustedes ya se inscribieron y el domingo también van a estar compartiendo con nosotros. Pero en esta oportunidad queremos aprovechar el tiempo porque no cabe duda que este programa es para la familia. Faro de Luz es una iglesia para la familia y queremos ahí sí que tomar esta oportunidad que Dios nos está dando de tener a los pastores con nosotros. Ellos han escrito varios libros, entre ellos este libro muy bonito. A mí me cautivó el nombre. Desde que lo vi, el hermano Edwin trajo varios y le robé este. Le dije, iba saliendo para Guatemala cuando me dio el libro y en el avión me lo leí. 30 días a sus pies por mis hijos. Creo que es algo muy poderoso. Entender el contexto del libro tiene que ver mucho con, la mayor responsabilidad que tenemos como padres de interceder a favor de nuestros hijos, ¿no? Pastor Donald, ¿qué les motivó para escribir este libro? ¿Empiezo yo? ¿Quién empieza? Sí. Yo creo que muchas veces no sabemos cómo orar por nuestros hijos. Y oramos, Señor, bendice a mis hijos. Y sí, es como que tú le dices, Señor, dame un auto, pero Dios es tan específico. Bueno, dame la marca. Dame el color. ¿Quieres un coche para ti o para toda tu familia? ¿Entiendes? Entonces, no, necesito tal auto para tantos pasajeros. Tengo 5 hijos. Entonces, con lo mismo pasa con los hijos. A veces oramos y somos muy así, divagamos en cuanto a saber qué orar. Y ahí lo que pusimos son 30 temas específicos y calientes, pudiera decir, que nosotros tenemos que cubrir en oración a nuestros hijos. Por ejemplo, cómo orar por el futuro cónyuge. Y no es solamente, porque en el libro no solamente hablamos de poner una oración modelo, sino que también explicamos cómo preparar a tu hijo para que escoja bien. Porque la oración tiene que estar unida a la intencionalidad. Yo puedo orar por mi esposa, pero si yo no descubro el lenguaje de amor de ella y no la ministro, aunque ore, puedo dañarla. Y la relación se puede dañar.
Entonces lo que buscamos con el libro es ver esos temas de la identidad sexual, hablar del futuro cónyuge, hablar del perdón, de la amargura, hablar de todo lo que tiene con su llamado, su propósito, cómo le ayuda a descubrir su propósito. Claro que cada uno de los temas quizás amerita un libro completo, pero nosotros los hispanos tenemos una debilidad. No nos gusta leer. ¿Verdad? No nos gusta. Entonces lo que hicimos es que pusimos en un capítulo, en 3 páginas, cómo ayudo a mi hijo a descubrir su propósito. Hace esto, esto, esto y esto. Oh, si querés más, podés leer una enciclopedia completa. Pero es lo que yo pienso que... También nuestra idea era que el capítulo podamos hacerlo juntos como papá y mamá, un capítulo por día. Y proponernos 30 días. Y si es acompañado de ayuno, mejor. Hay diferentes tipos de ayuno, por ahí puede ser hasta el mediodía, todo el día, pero qué importante estar orando y ayunando y clamando por nuestros hijos. Y si es papá y mamá juntos, o si es mamá sola o papá solo, pero no dormirnos, porque eso es lo que cada vez que nos dormimos o decimos, no, mis hijos son muy buenos, esto a mí no me va a pasar, es como puertas que vamos dejando y el enemigo por ahí se quiere meter. Nosotros somos papás de 4 hijos, ahora un nieto. Así que se imaginan, pasamos de todo. Días de mucha alegría, días de mucho dolor, días de no saber cómo guiar a nuestros hijos, porque no nacemos como papás con un manual incorporado. Viene nuestro primer hijo y decimos, ¿y ahora? Entonces, últimamente en esa búsqueda, siempre buscaba materiales. Yo, ¿cómo oro por mis hijos? Más ahora que estoy ya con uno casado, pero todos adolescentes, uno que todavía es chico, de 12 años, el último. Tuve muchas edades porque se llevan 4 años cada uno. Entonces decíamos, ¿cómo oramos? Y buscaba y no encontré mucho. Y le dije un día a mi esposo, ¿por qué no nos ponemos y en oración, buscando en la palabra, cómo tenemos que orar por nuestros hijos? Así es. Y lo que más Dios nos llevó es a su palabra, que tenemos que declarar sus promesas y orar con las promesas. Porque si yo oro con las promesas de la Biblia, estoy segura que oro bien, porque estoy orando la palabra de Dios. Exactamente. Y eso fue como un botín de guerra de tantas cosas que pasamos como papá y mamá, y quisimos ponerlo un poquito en un libro, no grande, pequeño, pero que nos desafíe a hacer 30 días de oración por mis hijos. Claro, exactamente. Yo creo que lo que dijiste está muy bueno, de que el libro en realidad lo que habla es cómo orar la palabra sobre ellos. Correcto. Entonces voy a orar, no sé, por su propósito. Salmo 138 dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Entonces, ¿cómo oro? Padre, tu palabra dice en el Salmo 138 que tú cumplirás tu propósito en mi hijo. Entonces yo vuelvo a declarar la palabra que el Señor me prometió sobre la vida de mis hijos. Entonces, profetizar la palabra, con la palabra. Sí, y es tal vez, a veces, por ejemplo, para los padres hispanos, bastante contraproducente estar orando por sus hijos cuando no saben orar, no saben pedir, no saben reclamar las promesas de Dios. Y por ahí, pues, tal vez la oración, no es que Dios no la esté escuchando, ¿no? Pero tal vez Dios está diciendo en su corazón, quiero que te enfoques en áreas que son específicas, ¿no? Y que a veces ignoramos, porque, por ejemplo, los que venimos de hogares cristianos donde fuimos formados por madres o padres que se dedicaron a orar por nosotros, vemos el producto, vemos los resultados, vemos la bendición. Yo todavía cosecho grandemente las oraciones de mi madre, que aunque ya no está con vida, siento todavía que el peso de su oración está sobre mí. ¿Verdad? Pero mamá era muy directa, como decía la pastora, bien directa a especificar y especialmente reclamar promesas. De mamá le escuché yo una promesa que está en Isaías 54:13, que casi siempre la menciono, pero yo se la escuché a ella en una oración. Tenía yo tal vez 7, 8 años, ella al pie de la cama, y su oración era esta: Señor, tu palabra dice que todos mis hijos serán enseñados por ti y tú multiplicarás tu paz sobre ellos. Wow. Amén.
Y a mí se me quedó eso. Y un día le digo yo, mamá, ¿dónde usted? Porque me gustaba mucho esa oración. Ella la repetía y la repetía. Y me dijo, hijo, Isaías 54:13. Y cuando voy a la palabra, veo. ¿Verdad? Entonces, cuando leí el libro, yo me identifiqué mucho con mamá. Porque aunque no tuve un padre que estuvo ahí, como decimos nosotros, al pie del cañón, no, intercediendo tal vez por mí, tuve una madre que tomó esa participación. Pero qué tan importante es para la vida de nosotros los hispanos, porque así como al hispano le cuesta leer, no tiene la cultura, la disciplina, al hispano le cuesta orar. Sí. Bueno, no solamente al hispano. Sí, nosotros como iglesia siempre motivamos a la congregación a orar. Somos gente de oración, enseñamos sobre la oración, pero como decía el pastor, cuesta mover a la gente a orar. Y mientras hojeaba su libro, pastor, me gustó lo que vi porque encontré el versículo donde Samuel le habla al pueblo de Israel y le dice, líbreme Dios de pecar contra ustedes al dejar de interceder por ustedes. Sí. Si los padres entendiéramos que el no orar es incurrir en pecado, no descuidaríamos la oración, Claro. nos dedicaríamos a orar. Porque a veces nos cuidamos del pecado de la fornicación, del adulterio, de la avaricia, pero ¿cuántas veces hemos pecado en dejar de orar por nuestros hijos? Claro. Claro. Es una situación que debemos concientizar más como iglesia, ¿no? De que es nuestro, usted decía, pastor, el llamado principal de todo padre, ser un intercesor a favor de la familia. Así es. Levantar un vallado. Justamente en el capítulo 1 hablamos de eso, de pararnos en la brecha. La brecha hace referencia a un lugar descubierto en el muro. Es un posible lugar de entrada. Es como una rajadura en el muro. Donde el enemigo puede, y en ese lugar, nuestras oraciones tienen que hacer un vallado. Como dice el Señor, le dice, busqué a alguien que haga vallado, que intercediera y no lo encontré. No lo encontré, sí. Entonces, yo creo que muchos hogares cristianos no oran. Y cuando hacemos así conferencias para matrimonio, pregunto, ¿ustedes oran juntos? No. Y cientos de parejas que hicimos consejería matrimonial cristianas que están en crisis, le pregunto, ¿ustedes oran juntos? Y se miran. No. Entonces, algo tan básico que no lo estamos haciendo, y el enemigo es como que te pone sus hijos sobre un muro y quedan ahí al acecho. No tienen las oraciones. Quizás yo no voy a estar en todo lugar con ellos, en la escuela, en el trabajo, en la calle, pero mis oraciones sí van a estar con ellos. Entonces, si un papá no intercede por ellos, o una mamá, o si los dos están juntos, mejor, yo lo estoy dejando vulnerable al acecho y al ataque del enemigo. Por eso es que lo que queremos hacer primero es motivarlos a dedicar ese tiempo juntos. Que tampoco tiene que ser una mega oración, simplemente vamos a cubrirlos en oración. Y segundo, darle herramientas. Bueno, ok, vamos a orar, pero ¿qué oramos y cómo oramos? Bueno, aquí te damos algunos tópicos por los cuales podés cubrirlos. La elección del cónyuge para mí es fundamental. Si se casan mal, no solamente ellos van a sufrir, nosotros vamos a sufrir. Tener a un hijo una hija que tiene un matrimonio disfuncional porque escogió mal, porque no se dejó guiar por Dios, eso es catástrofe para ellos y para nosotros. Entonces, yo creo que son temas muy, muy delicados, que no podemos dejarlos librados al azar. Tenemos que tomarlo en serio y doblar rodillas. Y bueno, pusimos ahí los 30 días, claro, es un mes, pero se puede repetir. Vamos, el primero del mes oramos por la identidad de nuestros hijos. El segundo oramos por el propósito. Y cada día estar en oración cubriéndolos y declarando palabra. Y en cada capítulo hay una oración bien simple que sale de nuestro corazón y que puede ayudarnos cuando, como usted dice, a veces no sabemos qué orar ni cómo orar. Y estamos a veces desesperados los papás porque pasando por crisis tremendas con nuestros hijos. Y ese libro te va a ayudar a acompañarte en oración, a enseñarnos a orar. Es como Jesús nos dejó el Padre Nuestro y nos dijo, oren así. Bueno, la intención nuestra humildemente es lo que a nosotros nos ayudó en oración,
ponerla cada día ahí al final del capítulo, una oración, y uno empieza a repetirla. Y después es como que el Espíritu Santo, al repetir palabra, te va enseñando más y más a orar. Y después uno empieza a orar y ya sale palabras y palabras cuando estamos orando por nuestros hijos. Versículos bíblicos. Y el versículo es poderoso porque sale de la voz de Dios. Y Dios va a cumplir porque dice la palabra que todas las promesas en Jesús son sí y amén. Entonces, ¿qué mejor que hacer papá y mamá? Orar versículos, declarar palabras sobre nuestros hijos y no cansarnos de eso, porque el enemigo lo que quiere es desanimarnos y decirnos, no, ya oraste mucho, no pasó nada, está cada vez peor. Pero como decíamos el otro día, un hijo es el que tiene mayor poder de ponerte de rodillas. Porque ¿quién va a amar a nuestros hijos como nosotros? Nadie va a orar por tus hijos como tú. Nadie va a orar como papá y mamá. Entonces tenemos que ir de rodillas y no desanimarnos. No importa lo que veamos, ahí con fe, Hebreos 11:1, declarando sobre nuestros hijos su palabra. A mí me gusta mucho porque la palabra dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para nosotros, para socorrer a los santos. Correcto. O sea, ellos ejecutan la palabra del Señor. Entonces, fíjate qué interesante es cuando yo oro la palabra. Yo estoy activando a esos ángeles que están a mi alrededor. Ups, esto fue Dios hablando a través de mi boca. Porque yo tomé una promesa, lo que Dios dijo en su palabra, yo solté esa palabra. Esos espíritus ministradores que ejecutan la palabra, escuchan esa orden de Dios y se ponen en movimiento a favor de mis hijos. ¿Verdad? Entonces yo puedo detectar una promesa, me meto en la Biblia, busco una promesa. Señor, esto tú lo dijiste. Y yo suelto esa palabra. Los ángeles escuchan esa palabra e obran en favor de los escogidos. Por eso es muy importante orar la palabra. Muchas veces nosotros hacemos oraciones de lástima. Y que vamos a de rodillas y que oramos. Ay, Señor. Uy, Señor, mira cómo estoy. Y esa oración no mueve nada. No mueve ni a Dios, ni mueve el mundo espiritual. En realidad son más quejas que oraciones. Cuando en realidad yo tendría que decir, Señor, tu palabra dice, tú dijiste tal cosa. Y yo suelto esa palabra y eso empieza a poner en movimiento. Lo primero que hace es que le acomoda al diablo y sus demonios del infierno. Ustedes se quedan quietos ahí. Y en segundo lugar, suelta a los ángeles para que yo no, voy a aclarar nomás, yo no oro a los ángeles, ¿sí? No quiero que se me malentienda. No, yo oro la palabra del Señor. Sí. Y ellos escuchan la palabra que yo estoy diciendo. Se activa algo en el mundo espiritual, ¿no? Ahí está, pastor. Sí. Se activa. Esa palabra me gustó. La Biblia dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Correcto. Tenemos que declarar vida y ponernos de acuerdo con Dios. No con el enemigo quiere que nos pongamos de acuerdo con él por lo que estoy viendo, pero yo veo lo que Dios me dice de mis hijos. Y eso voy a declarar. Así es. Con la palabra. Sí. Hay algo que usted mencionó ahorita con respecto, por ejemplo, a esas oraciones de lástima. O a veces hacemos oraciones imprecatorias. Yo recuerdo una hermana que hace años, ¿no? Una hermana puertorriqueña en Nueva York. El muchacho era niño, 4 o 5 años. No entendía la naturaleza del varón, ¿no? El doctor Dobson, cuando habla en su libro Criando a los hijos varones, habla en uno de los capítulos El maravilloso mundo de los varones, muestra, ¿no?, la importancia de entender quiénes son, ¿no? Los niños son diferentes a las niñas, ¿no? Entonces todo niño, varón a esa edad, la mayoría hemos sido inquietos y son inquietos, ¿no? Sí. Es parte nuestra. Y este muchachito saltaba, brincaba, se subía al altar. Bueno, y un día me dice, pastor, mire, ore por ese niño salvaje. Entonces, o sea, haciendo una oración imprecatoria. Exactamente. No, le dije, hermana, el muchacho no es salvaje, es muchacho. Claro, ahí está. Entonces, a veces no, como decía pastor, de momento hacemos oraciones que no tienen sentido, ¿no? Sí. Oraciones de lástima, oraciones donde los condenamos porque no entendemos el proceso que están viviendo. Y no solamente eso, pastor, sino que también nos damos cuenta que nosotros estamos orando todo el tiempo. No solamente cuando estamos de rodillas.
Pero cuando estamos de rodillas, nosotros oramos al Señor. Decimos amén. Y salimos a la sala y seguimos en oración. Pero ¿qué pasa? Lo que digo en la sala contradice lo que yo oré aquí. Señor, te pido por tu siervo, mi hijo. Y cuando voy a la sala lo miro, tú eres un inútil. Un salvaje. Es lo que usted dijo, eres un salvaje. Pero en realidad yo sigo orando aquí. Y Dios, mire, ¿cuál oración te contesto? ¿Esta o esta? Tan importante lo que decimos, ¿no? Sí. Nuestra declaración. Cuida, eso está muy bueno. Así que, tremendo, pastor. Cuidemos un poco como... Y ni hablar al marido. Quizás acá en Houston hay alguna esposa que dice al marido era un salvaje, ¿verdad? Eso ni hablemos. ¿Cómo hablar con...? Sí. Hay que hacer un libro. Hay que ¿Cómo hacer hablar? 30... No sabe qué, vamos a llamarle 1000 días a sus pies por su esposo. Voy a poner. 1000 días. Ay. Es interesante, pero sí, desafortunadamente en nuestra sociedad hispana, y no, o sea, nosotros venimos de países hispanoparlantes, ¿no? Pero la cultura hispana se refleja en sus buenas cosas, en sus buenos atributos, pero también tenemos grandes desventajas, ¿no? Que lamentablemente han sacudido, de alguna manera han hecho grietas en lo que es el vínculo de la familia, ¿no? Así es. Madres que realmente se pusieron de rodillas en algún momento simplemente porque vieron a su hijo que llegó a la adolescencia, tuvo un problema y bueno, ese problema ahora está preso. Y ahí entonces empezó a clamar. Claro. ¿Verdad? O empezó a ayunar, como decía la pastora, ¿no? Tuve la experiencia con una madre que lamentablemente se dio cuenta que su hijo ya tenía inclinación homosexual a la edad de 14, 15 años. Cuando se da cuenta llega a la iglesia y me dice, pastor, ore por ese muchacho para que los demonios le salgan, el demonio de homosexualismo le salga. Entonces le dije, no voy a orar por él, déjeme hablar con él. Y en la plática ella me cuenta él que su problema empezó cuando tenía 9 años. Ella, pues también por su horario, el muchacho se quedaba solo, era el más pequeño, y entró en el mundo del internet y empezó a buscar pornografía de homosexuales. Se cautivó. Claro. Entonces, lamentablemente, el muchacho ya llevaba 5 o 6 años en esa conducta, que una oración que el pastor hiciera en ese momento no va a ser libre, ¿no? Pero lamentablemente hay padres, hay madres que esperan ese último momento. Sí. Esperan la gravedad para ponerse de rodillas. ¿Verdad? Cuando debemos de formar una disciplina, una conducta en nosotros, que nos lleve a cubrir, como decía usted, ¿no? A hacer un vallado alrededor de nuestros hijos, ¿no? Por eso es que justamente el material hacemos eso. La oración, pero primero la instrucción. Porque yo puedo orar mucho, pero si, como dijo bien usted, pastor, descuido la instrucción, muchos jóvenes hoy se desarrollaron esa tendencia porque odian al padre. Entonces, generalmente dicen, no, el homosexual es homosexual porque ama a los hombres. No, él odia la figura del padre. Entonces, ¿qué hago? Yo no quiero identificarme con él. Me identifico con el otro sexo. A veces me duele tanto cuando veo esas manifestaciones de las mujeres feministas en las calles y uno dice, qué terrible estas mujeres. No, pregúntale qué le hicieron para que reaccionen y odien de esa manera a los hombres. Y ellos lo ven al hombre como ese monstruo que hay que quitárselos encima. Hay que destruirlo, claro, porque le dañó, le abusó, le abandonó, la maltrató. Entonces dice, claro, los hombres son una bestia, una plaga de este mundo. Y la culpa no es de ellas, es nuestra. Quiero nomás recalcar algo, porque si bien nosotros estamos hablando de que es importante como pareja, oremos, ¿verdad? Pero hay muchas madres que quizás están viendo esto y dicen, y yo estoy sola. Y pienso siempre en el ejemplo de la mamá de los Wesley, que también crió sus hijos prácticamente sola, ¿verdad? Y la oración de ella, y lo que estos muchachos hicieron, y tantos otros casos de hombres que marcaron el mundo por una madre que oró. Entonces yo nada más quiero animarte, mamá, no dejes de orar por tu hijo.
No dejes, aunque estés sola o solo, papá, no dejes de interceder. Lo mejor que puedes hacer es cubrir una oración diariamente, clamar al Señor por Él y reclamar esas promesas, como bien usted dijo, ¿no? A mí una promesa que justamente de Isaías también, Isaías 65, el versículo 23, habla de una promesa del Señor sobre nuestros hijos que dice claramente que nuestros hijos son linaje escogido. Ellos son simiente escogida, simiente del Señor. Y dice, no has dado a luz para maldición. Quizás usted ve hoy su hijo y está en la droga, está en cualquier cosa. No, yo no traje hijos al mundo para que la droga los destruya o los use la delincuencia o los use tal cosa. No, yo reclamo, Señor, mis hijos para tu reino. Y clamar, independientemente de lo que ven tus ojos. Eso. Y como decía el pastor, tan importante no dormirnos. A veces estamos embarazadas recién, bebés, niños pequeños, decimos, está todo bien, parece tan fácil cuando son pequeños, pero crecen. Y el mejor momento es desde la panza, desde que son pequeños. Ahí tenemos que ponernos la brecha a full, para que cuando lleguen los momentos difíciles, eso va a brotar todas las semillas que plantamos en nuestros hijos, todas las oraciones, vamos a cosechar. Así es. Sí o sí. Sí. Aclarar de que si alguno dice, yo estoy en Venezuela, estoy no sé dónde, en qué país, no sé dónde llega el podcast, está gratis el material online en PDF también. Así que lo pueden poner después el link ahí en el canal. Perfecto. Para que la gente dice, no, yo quiero leerlo, lo puede bajar gratis. Está un material que está para usarlo. Sí. Excelente, excelente. Sí, algo que hablábamos con mi esposa en estos días era, nosotros los martes tenemos un tiempo de oración acá, ¿no? Y llevamos una serie de estudios que se identifican con la temática del año como iglesia, y los viernes son básicamente temas para la familia, ¿no? Pero mi esposa, cuando vimos el libro, pensamos en motivar a la iglesia, ¿no? Tomando en cuenta, ¿no? el material que puede ser que también ustedes hayan traído el día de hoy. No sé si trajeron este libro. No. No lo trajeron. Bueno, pero igual lo vamos a motivar porque queremos los martes y entrar con una campaña de 30 días a sus pies por mis hijos, ¿no? Entonces tomar una temática y orar esa semana por eso es exclusivo, ¿no? Así. Pero es tan importante la necesidad de cubrir a nuestros hijos. Es algo que debemos incorporar como disciplina. Es algo que debemos de dedicarle tiempo. Mamá me enseñó, por ejemplo, que yo le escuchaba. No es que sus enseñanzas no se transmitieron detrás de una pizarra o simplemente el ejemplo que me dio, ¿no? Así es. Entonces yo no miraba a mamá y yo lo aprendí muy bien y hasta el día se lo digo a la iglesia, ¿no? Yo le digo a la iglesia que yo no oro por ellos sin antes orar por mi familia. O sea, yo le dedico a mi familia primero. El espacio de oración por mis hijos, por mi esposa, va primero antes, ¿no? Y no es que yo sea egoísta, pero simplemente es mi primer enfoque de enseñanza, ¿no? Pero en realidad ustedes que vamos a tener un tiempo muy especial con ustedes. Amén, gracias. ¿Verdad? Este libro, 30 días a sus pies, ¿verdad? Por mis hijos. La importancia de que como iglesia, como hijos de Dios, podamos entender el llamado de Dios para interceder por aquellos regalos que Dios nos dio. Amén. Aquel regalo que un día llegó a nuestras manos y que tenemos la responsabilidad no solo de instruirlos, pero continuamente orar por ellos. Así es. ¿Verdad? Pastor Abraham. Y solo agregar algo más de lo que ya se ha venido trabajando, ¿no? No es la necesidad lo que mueve la mano de Dios, es la oración. Es la oración, es Cuando la fe. Cuando Jesús veía a la gente necesitada, les preguntaba, ¿qué quieres que haga por ti? Eso. Entonces hay muchas familias que están en necesidad y como que descansan con la idea de decir, bueno, Dios ya conoce mi necesidad. Claro que Dios la conoce. Sí. Pero si no hay alguien que se ponga en la brecha, no van a haber cambios. Así es. Entonces, motivar a la iglesia, ¿no? Si estás en necesidad, busca al Señor, cierra esa brecha, cierra toda puerta que se haya abierto para que el enemigo no siga haciendo daño. Así es. Amén. Qué bueno. Así que bueno, estamos muy agradecidos. Creo que nos extendimos un poquito más del tiempo, pero definitivamente
pues si usted quiere participar más de la enseñanza y de este libro, 30 días de sus pies, ahí lo va a ver el link para que usted pueda bajarlo en PDF. Es un libro muy, muy especial. Cuando lo leía, la verdad que me motivó más a seguir orando por mis hijos, a seguirle dando orientación a esa oración y sobre todo la importancia de reclamar las promesas de Dios para ellos y como familia. Así que muy agradecidos, Pastor Donald. Gracias. Pastora Silvia, muy agradecidos de que hayan compartido este tiempo. Palabras finales para... Bueno, seguir diciendo lo que estábamos repitiendo una y otra vez. No nos cansemos de orar ahí al pie del cañón, en la brecha, por nuestros hijos, por nuestra familia. Y Dios es fiel y nos va a responder. Quizás en este momento ya te está respondiendo y no estás viendo, pero Él está en control siempre. Amén. Lamentaciones 2:19. Ese texto, el Señor te está llamando, papá, mamá. Nos está llamando a nosotros a que nos levantemos. Dice el texto, levanta tu voz en la madrugada, en la noche, por la vida de tus pequeñitos, que desfallecen en las calles. Nuestros hijos están desfalleciendo y nosotros dormidos. Así que papá, mamá, como dijo hoy mi esposa, nadie va a orar con más pasión, más fe por tus hijos que tú. No puedes delegar, no, el pastor está orando por mis hijos o el pastor de jóvenes, no. Eres tú el que tienes que cubrir la oración. Amén. Pastor Abraham. Sí, bueno, una vez más agradecerles. Gracias. Hoy en la tarde tendremos la bendición de que estén con nosotros allá en el norte de Houston. Amén. Y estamos expectantes a lo que Dios va a ministrarnos a través de ambos. Gracias. Así es que gracias. Gracias. Amén. Así que les agradecemos una vez más. Si le ha gustado este programa, denle un like y compártalo porque sabemos que hay muchas familias, hay muchos padres que necesitan escuchar estas grandes verdades que son tan prácticas y tan sencillas, pero que las necesitamos seguir escuchando día a día. Gracias una vez más por estar en Lazos Familiares. Dios les bendiga.